Jesus has a prayer in John 17 that is between him and his Father. Jesucristo levanta una oración en Juan 17 entre él y su Padre. And because he lives inside of us, this should be our prayer every day. Y dado que él vive dentro de nosotros, esta se debería de convertir en nuestra oración todos los días. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Y esta es la vida eterna, que te puedan conocer a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. I have glorified you on earth. I have finished the work which you have given me to do. Te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me encomendaste. Can you say finished the work? Digan a voz alta, terminado la obra. Más fuerte, terminado la obra. Finish the work. He terminado la obra. Because in the dimensions that we just traversed, there's no work. Porque en las dimensiones que hemos atravesado ahorita no hay obras. It's the gift of the resurrection. Es el mismo don de la resurrección. Freedom to the Spirit. Libertad al Espíritu. Lingering in that place as long as you desire. Permaneciendo en ese entorno todo el tiempo que tú desees. Traveling wherever your imagination can take you. Viajando a donde quiera que tu imaginación te logra llevar. Not all of me is back, so you just have to wait. Perdonen que estoy regresando por pedazos, así que denme tiempo. So when Jesus is speaking to his Father, he's speaking to him not from earth. Así que cuando Dios le habla a su Padre, no le habla desde una dimensión terrenal, He's speaking to him heart to heart. sino que le habla de corazón a corazón. And it's not even father to son, it is spirit to spirit. Y ni siquiera es de padre a hijo, sino que de espíritu a espíritu. That's why when Jesus says the words that I speak are spirit and life, that's what he's talking about. Por eso que cuando Jesucristo nos dice las palabras que yo les doy son espíritu y son vida, a ello se refiere. He said the flesh profits nothing. Dice la carne de nada tiene provecho. It's the spirit that gives you life. Es tan solo el espíritu el que te imparte vida. And the only true life is the knowledge of the Father, Y la única verdadera vida es el conocimiento del Padre, which you can only have through the words of Christ. el cual solo se logra obtener a través de las palabras de Cristo. Not through my revelation, not through anybody else's revelation, Y no only a- through your revelation. No a través de mi revelación ni la revelación de cualquier otro, sino que solo por tu propia revelación. And when you come out of the spectator position in the bleachers and start facing it face to face, life to life, that's when you experience something real. Y cuando sales de esa posición como espectador en los graderíos y pasas directamente al campo a verlo cara a cara, corazón a corazón, ser a ser, es entonces que realmente experimentas esa plenitud. We can't be spectators any longer. Ya no nos podemos dar el lujo de tan solo ser espectadores. We have to face the bull in the physical realm and the spiritual dimension. Hay que agarrar al toro por los cuernos en la dimensión espiritual y también en el plano físico y natural. And as I said today, all of you have done great things in your life when you were outside of your image of who you think you are. Y como les dije anteriormente, todos ustedes han hecho grandezas y proezas en su vida cuando están ajenos a la imagen y percepción que tienen de sí mismos.
When you're away from the image of who you think you are fearless. Cuando te apartas de la imagen de quién tú eres, te vuelves intrépido. And that's how you have to live every day. Y así es como hay que vivir cada día. That's why Jesus said, I've finished the work. Por eso que Jesucristo reitera, he terminado la obra. And that's before he went to the cross. Y eso fue previo a ir a la cruz. Did you hear me? ¿Habrá alguien escuchándome? That's before he experienced physical death. He finished the work. Eso fue antes incluso experimentar la muerte natural. Él terminó su obra. That's powerful. Eso es poderoso. That means he had such a command of the spiritual dimension and the ruler of this world at that time, he could say, my work is done because your day is over. Por eso que tenía tal mando de la dimensión espiritual y el gobernador de la tierra en este mundo para esa época que le pudo decir claramente, cara a cara, mi obra está terminada. How did he know that? ¿Cómo lo sabía? How did he know that? ¿Cómo lo distinguía? I'm going to read it. I'm glad you asked. Se lo voy a leer. Gracias por preguntar. Verse 24. Verso 24. Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, that they may behold my glory, which you gave me. You loved me before the foundation of the world. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesus was not talking linear when he was speaking. Jesucristo no hablaba desde un panorama lineal al hablar, He was talking in the dimensions of something that is and was and will be. sino que él hablaba desde una dimensión de lo que era, lo que es y lo que un día será. That is the dimension of love. Esa es la dimensión del amor. And he knew that his father loved him. Y él sabía que su padre le amaba. So when he gave him the chore or the work to do, he could say, it's already done. Por lo tanto, al asignarle la tarea o la cuestión por hacer, él pudo acertar, esa obra ya está hecha. The only reason I need a physical body is for the people that are on the planet. La única razón por la cual necesito un cuerpo natural es por la gente que está sobre la tierra. My spirit already knows it's done. Mi espíritu ya sabe que culminado está. I'm only doing this for your sake. Yo solo hago esto por amor a ustedes. And when you prove it, turn to John 12. ¿Quieren que se los pruebe? Miren en Juan 12. Oh, let's start up at verse 25. Pues empecemos desde 25. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre también lo honrará. Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? But for this hour and this purpose I came. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué pues diré? Padre, sálvame de esta hora, pero si para esto es que ha llegado esta hora. You see, you know your spirit is engaged when you can ask the question and answer it. Tú sabes que tu espíritu está plenamente involucrado cuando puedes hacerte una pregunta a la cual tú mismo te respondes. So when you're feeling sorry for yourself,
Así que cuando te estás teniendo lástima, How many of you feel sorry for yourself? ¿cuántos a veces se han tenido Sometimes. lástima? Levanta la mano. De vez en Sometimes. cuando, de vez en mucho cuando, ¿verdad? So when you feel sorry for yourself and your soul is troubled, Cuando te tienes lástima y tu alma está turbada, can you ask the question and answer it te puedes hacer una pregunta y respondértela, the way Jesus did? así como lo hizo Jesucristo. Father, should you save me from this hour? Wait a minute. Padre, ¿me puedes salvar de esta hora? Ay, momentito. This is why I came here. Pero sí, esta es la razón por la cual vine. And then immediately he goes, now I know the key. Y de inmediatamente se responde, ahora entendí la clave. Father, glorify your name. Padre, glorifica tu nombre. Father, glorify your name. Como dice, Padre, glorifica tu nombre. Then a voice came from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Verse 30, Verso 30. Jesus answered and said, this voice did not come because of me, but for your sake. Respondiendo Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por la de ustedes. How many of you know we love to have some kind of confirmation from the external dimension? ¿Cuántos saben que a todo mundo le encanta tener una confirmación de la dimensión externa? You know why? ¿Saben por qué? Because we're raised in this duality dimension. Porque fuimos creados en esta dimensión de dualidad. We need a cause and an effect. Necesitamos una causa y un efecto. Every time there's something happening, we're always looking for why. did Cada it vez que happen? algo ocurre, andamos buscando, ay, ¿por qué será que ocurrió? And the reason you're looking for why Y la razón por la cual buscas el por qué is because you didn't answer your own dilemma. es porque resistes responder a tu propio dilema. I hope you're hearing me. No sé si me di a escuchar o a entender. It can help you the minute you start sinking into yourself. En el momento que te absorbes y reconoces francamente, todo empieza a cambiar. Then that voice that comes from heaven Entonces esa voz que viene del cielo won't come from heaven. vendrá de ese cielo It'll come from here. y vendrá de aquí, It'll come from here, brotará de aquí, which is the last place man looks. lo cual es el último lugar donde el hombre busca. I mean, if I was God, I'd hide in man because that's the last place he looks for me. Si yo fuera Dios, también me ocultaría en el hombre porque sería el último lugar donde la gente va a buscar. Ouch. Dijo, ouch. Now, verse 31. Verso 31. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Up until the time of Christ, Hasta el momento de Cristo, the soul of man had perfect or was tormented because of the authority given to him through the disobedience. el alma del hombre fue martirizado por causa de la autoridad que se le había concedido producto de la obediencia. There was the perfect right for Satan to torment anybody he wanted to. O sea que había un derecho pleno y total para que el diablo pudiera atormentar a quien le placiera. And you can imagine why Jesus' soul was tormented. Ahora se pueden imaginar por qué era que el alma de Jesús estaba tan atribulada. He was hearing all kinds of things, Él escuchaba toda clase de reporte, but he wasn't hearing them here. pero no las escuchaba aquí. So where are you hearing your voices? Entonces, ¿de dónde estás tú escuchando las voces que oyes? Because the reality we create is because of the voices we hear. La realidad que nosotros producimos es producto de las voces
que oímos. The personal reality that we create is because of the story we tell ourselves. La realidad personal que construimos es producto del relato que nos contamos. What story are you listening to? ¿Qué historia es la que estás escuchando hoy en día? It's very important to identify that Es muy importante identificarla, because that story has authority over you. porque esa historia o ese relato ejerce autoridad sobre tu vida. Until you can hear the voice of the Spirit inside of you. Y hasta que no logres escuchar la voz de su espíritu dentro de ti. And that will stop you looking for validation in the physical dimension. Causará que dejes de buscar la validación y confirmación en la dimensión física y natural. And it'll make it very fast for you to enter into the dimensions of the Spirit. Y facilitará que te metas de lleno en la dimensión espiritual. Because the frequency spoken on your inside Porque la frecuencia que habla fuertemente por dentro is the frequency you ride to the dimensions of the Spirit. es la frecuencia que tú cabalgas a las dimensiones del espíritu. And as you observe yourself in those dimensions, you don't make a judgment, right or wrong, good or bad. Y conforme tú te observas en esa dimensión, no dictas juicio de lo malo ni lo bueno. And the greater your attention is to how you're behaving and how you're responding, the greater elevation you have in that dimension. Y a mayor observación de cómo respondes, de cómo reaccionas, mayor elevación entablarás en esa dimensión. Until the observer becomes the observed. Hasta que el observado se convierte en el observador. That's a concept until you experience it. Eso solo es un concepto hasta no experimentarlo. When you are in the present Pero cuando estás en el presente and you're observing how you respond to your external environment, y empiezas a observar de cerca cómo respondes a tu entorno externo, without any kind of judgment, sin ninguna clase de juicio, without saying that's right, that's good, that's bad, that's good, that's sin evil. decir eso es bueno, eso es malo, eso es correcto, incorrecto, ni nada por el estilo. You're just seeing your physical body respond. Tan solo observas tu cuerpo físico responder. Pretty soon, the observer becomes the observed. Muy pronto el observador se convierte en el observado. And when you are the observed, you are no longer that image. Y cuando tú eres el observado, dejas de ser esa imagen. In science, they talk about the brain waves move at a high frequency in beta. En la ciencia nos hablan de cómo las ondas cerebrales se mueven en una alta frecuencia conocida como beta. When you're a child, you have very low brain waves. Cuando eres un niño, ejerces ondas cerebrales pero muy bajas. And the reason for that is because children are not in the analytical mind yet. Y la razón de ello es porque los niños no han entrado a la mente analítica aún. They're asleep with their eyes open. Están adormecidos con ojos abiertos. But when you get past the age 7, you start developing the analytical mind and making judgments. Pero cuando pasas la edad de los 7 años, empiezas a desarrollar la parte cerebral analítica para dictar juicios. And the higher frequency in beta, the more focused you are on the material dimension. Y a mayor y más elevada frecuencia beta, más empiezas a dictar cosas en lo natural. Even your respiratory changes. Hasta tu sistema respiratorio cambia. You take shallow breaths because your mind's darting here and there all over the place. Ya no respiras profundamente porque buscas evitar cosas por aquí y por allá para no salir lisiado.
The brain waves look like lightning in clouds. It's moving so much. Las ondas cerebrales se pueden asemejar a rayos en nubes de tormenta buscando hallar su dirección correcta. But when you step out of that program and start to observe your response, you start changing the way you breathe and your brain waves start to decrease in frequency. Pero cuando sales de ese programa para empezar a observar tu manera de responder, las ondas cerebrales empiezan a bajar. And then as you go from beta to alpha, Y cuando pasas de las ondas beta a las alfa, your brain, which is an archive of everything you've experienced and stored, tu cerebro, que es literalmente un archivo de todo aquello que has experimentado y almacenado, becomes more organized. se vuelve mucho más organizado. Both sides of the hemisphere of the brain and the occipital lobe start to communicate with each other. Ambos lados, hemisferios cerebrales, empiezan a organizar, el lóbulo también. And your breath gets deeper and your brain waves get slower. Y tus respiraciones se vuelven más profundas y tus ondas cerebrales y frecuencias empiezan a bajar. And the more you observe what's going on around you and the voices you're listening to, the quieter you become inside. Y mientras más empiezas a observar a las voces a las cuales la atención le sueles prestar, te empiezas a tranquilizar mucho más. And then if you get quiet enough and you do this enough times, you enter into what they call theta. Y si logras silenciarte lo suficiente y logras repetir lo suficientes veces, empiezas a entrar a un estado conocido como theta. And that's when the lights go out in your memory. Y ahí es donde las luces se apagan en tu recuerdo. And you're open, you're wide open for the things of the Spirit in that dimension. Y te abres de par en par para las cosas del espíritu en esa dimensión. Your eyes are open, but you are not in this physical dimension. O sea, tus ojos se abren, mas ya no sigues permaneciendo en esta dimensión física y natural. And that's when the voices go silent inside of your mind. Y ahí es donde las voces que te susurran en la mente se empiezan a callar. And that's when the Spirit of God says, okay, he's out of here, now we can fix him. Y ahí es donde el Espíritu de Dios te responde, muy bien, ya salió de este plano dimensional, ahora le podemos reparar. And that's when all kinds of miraculous things start happening to that person. Y ahí es donde toda índole y proeza milagrosa le empieza a ocurrir a esa persona. They get revelation of why they have some kind of pain in their body, why there's some kind of distance between you and a friend. All of that stuff just comes to you without you trying to learn about it. Empiezan a recibir revelación. ¿Por qué es que te duele cierta parte del cuerpo? ¿Por qué hay ciertas distancias en ciertas relaciones? Todo ello viene en ese entorno cuando logras entablar ese plano. All the prayers you made while you were in beta are stored up and start to be answered in that theta dimension. Toda oración que almacenaste en tu estado de beta empieza a manifestarse y a ser respondida en ese estado de theta. Because people are always saying, God didn't hear my prayers. Porque la gente siempre se la pasa quejando. Ay, es que Dios no escucha mis oraciones. Oh, he heard them, No, Él sí las escuchó. but you didn't get out of the way so he could answer them. Pero tú no te quitaste del camino para que las responda. You're always trying to figure it out yourself. Siempre buscando descifrarlo a cuenta propia. You can't get answers in the spiritual dimension when you're trying to solve the problem in the third dimension. No se logra recibir una respuesta en la dimensión espiritual cuando insistes en solucionarlo en la tercera dimensión natural. We talk about matter and spirit. Science calls that particle and wave. Hablamos de la materia y el espíritu. La ciencia lo define como partículas y ondas. They talk about that in the way of quantum physics when they're trying to understand
how something in the spirit becomes physical. Lo definen o lo hablan en la física cuántica cuando buscan describir cuando algo en la dimensión espiritual se transfiere al plano natural. So they say energy is both particle and wave. Suelen decir que la energía es ambos partícula y onda. So when they're looking at atoms, the atom is the foundational block inside of the physical dimension. Cuando ven los átomos, el átomo conforma la base fundamental en la dimensión natural. And it has all of these electrons spinning around at a billion times a Y second. tienen todos los electrones girando alrededor a miles de millones por segundo. And all the electrons that are running around these atoms never run into one another. Y todos los electrones que orbitan alrededor de este átomo nunca se colisionan uno con otro. But when they get close to one another, they send out a wave that looks like a half shell. Sino que cuando se unen uno con otro, emiten una onda que se puede asemejar a una media concha. Now that's a wave in the spirit realm. Y eso equivale a una onda en la dimensión espiritual. So we are constructed, our physical body, everything is an atom in the material dimension. Nuestro cuerpo natural, nuestro cuerpo físico, todo está compuesto por átomos en la dimensión física y natural. And we can be both particle and matter in the physical. Y podemos ser ambos partícula y materia en lo natural. In the spirit, you're wave. Pero en el espíritu eres como una onda. So when a wave becomes a particle, it's called popping a quiff or changing the dimension. Cuando una onda se vuelve en partícula es cuando cambias de dimensión. So every science is trying to discover what makes something solid from the invisible. Toda ciencia busca descubrir qué es lo que hace de algo un sólido desde su dimensión. La dimensión es invisible. How can a wave become particle? ¿Cómo hace una onda para volverse partícula? So they never studied the life of Christ, obviously, Obviamente nunca han estudiado la vida de Cristo. because when they put his physical body in a grave, Porque cuando colocaron su cuerpo físico en un sepulcro and he resurrected, y él resucitó, he went from particle to wave back to wave. él pasó de partícula a onda, de vuelta a onda. And that is the only thing in the physical dimension that we should be conscious of. Y eso es lo único en la dimensión física y natural de lo cual debemos de estar conscientes. You understand? ¿Me di a entender? There was nothing else that changed physical lives than the resurrection. No hay nada más que pueda transformar la vida física de alguien aparte de la resurrección. It was very difficult for people during the time of Christ to really understand what Jesus was doing. Le fue sumamente difícil durante el tiempo de Cristo el que la gente lograra entender lo que él había hecho. All of the Jews saw the miracles and supernatural events throughout history. Todos los judíos vieron los milagros y proezas milagrosas a través de la historia. They saw all of those amazing events. Ellos vieron todos esos eventos sumamente asombrosos. It trained every generation to look for God to do something in the material dimension. Entrenaron a cada generación a que buscaran de Dios para que interviniera milagrosamente en la dimensión natural. Therefore, it was critical for God to bring the law into this dimension so that they could work for their salvation. Por lo tanto, era crítico el que trajeran la ley a esta dimensión para que pudieran trabajar para su salvación. So when Jesus came to fulfill the law, Entonces, cuando Jesucristo vino para cumplir la ley,
And that's what he did throughout Matthew, Mark, Luke, and John. Y eso fue básicamente a lo que se dedicó en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. That's not the New Testament. Ese no es el Nuevo Testamento. That's Jesus fulfilling the law. Ello tan solo es Jesucristo cumpliendo a cabalidad la ley. So the worst thing you could do was to believe that was the New Testament. Entonces lo peor que puedes hacer es caer en el error de creer que ese es el Nuevo Testamento. So it was very difficult for the people of Jesus' time to understand the transition that he was bringing. Era muy difícil para que el pueblo en la época de Jesucristo lograse entender la transición que él estaba trayendo. Very difficult. Because they were trained to look at the outside for the supernatural, the power of God, and the fact that you're a Christian or a saved person was all the supernatural things you could witness. Muy difícil, dado que habían sido entrenados para ver lo sobrenatural afuera y ajeno. Sin embargo, al ser tú cristiano, todo ese potencial ya lo llevas dentro. And that's what just transitioned into the church today. Y eso es lo que se transicionó a la iglesia hoy en día. Focus on the outside power of God and all of the wonderful things in this environment because that's where God is. Enfócate en el poder externo de Dios y en todas las cosas maravillosas que hay en este plano dimensional, en esta tierra, porque eso es todo lo que hay. And while you're at it, judge those people that don't think like you. Y a la vez, juzga a aquellos que no piensan igual que tú. Make sure you judge those heathen. Asegúrate de juzgar a esos paganotes. You see how the law is in everything religion is? ¿Ves cómo la ley infiltra todo aquello que se toma como religión? And they think they're totally New Testament. Y creen que son totalmente nuevo testamentarios. Paul had a horrible time understanding this. E incluso al mismo apóstol Pablo le fue sumamente difícil entender la plenitud de ello. Look in Acts. Miremos en el libro de los Hechos. Our buddy Paul. Nuestro hermanito Pablo. We love him. Lo amamos, ¿verdad? Paul was chosen by Jesus after he ascended to do a specific work. Pablo fue escogido por la misma mano de Jesucristo una vez ascendido para realizar una obra específica. And in verse 22 of chapter 20, Y en el capítulo 20, verso 22, we see something that he says that shows you that the law was still in him. vemos algo que demuestra que la ley aún estaba en él. And see now I go bound in the spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that all change and tribulations await me. Noten lo que dice en Hechos capítulo 20, verso 22. Ahora ligado voy yo en el espíritu a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. The change in the spirit signify he was still bound by the law. Las cadenas en el espíritu claramente me muestran que él seguía atado a la ley. So when he was speaking, many times it was coming through that filter of that legal Pharisee that he grew up at. O sea, a menudo cuando él hablaba, atravesaban esas palabras ese filtro del fariseo legal que él una vez fue. That's why Jesus could give him a specific ministry that would minister to specific people. Por ello que Jesucristo asignaba un ministerio específico
para ministrar a personas específicas. In verse 24. Y en el verso 24. None of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I receive from the Lord Jesus to testify in the gospel of the grace of God. Verso 24, pero ni de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. There's lots of gospels that you can find in the scriptures. Hay varios evangelios que uno puede hallar en las escrituras. Jesus gave him a specific call because he knew Paul's weaknesses. Pero Jesucristo le dio un llamado específico porque él conocía bien las debilidades de Pablo. How many of you love the gospel of grace? ¿Cuántos aman aquí el evangelio de la gracia? Hallelujah. Aleluya. But how many of you know there's a gospel of resurrection? Pero ¿cuántos aquí saben que también hay un evangelio de la resurrección? Yeah, and that takes away everything that hinders you from finishing your call. Y ese evangelio es el que te despoja de todo aquello que te limita a terminar con tu llamado. All of us have done great things in our physical up to this point. Todos hemos hecho proezas en nuestro estado físico hasta ahora. But now we're about to enter into a new dimension in our life. Pero ahora estamos a punto de entrar en una nueva dimensión en nuestra vida. We've awakened from the hypnotic trance that says we must wait to have before we can praise. Hemos despertado de ese estado trance hipnótico que nos dice que hay que primero recibir para entonces alabar y agradecer. We're not waiting for our healing to give thanks. No esperamos nuestra sanidad para darle gracias al que la da. We're not waiting for our riches to give thanks. Alguien no me está escuchando. No vamos a esperar tener We're las not waiting riquezas for para our abundance to give agradecerle. thanks. No esperamos la abundancia para darle gracias y You gloria. don't need a manifestation in the physical to give thanks. No necesitas una manifestación en el plano físico para darle gracias. Amen? ¿Cuánto dicen amén? And Jesus knew that. Y Jesús lo sabía. That's why he could say in chapter 17, I've finished the work you've given me. Por eso es que nos reitera en el capítulo 17, he terminado la obra que me encomendaste. And that's the prayer we have to have every Y day. esa es la oración que debe de manar I've finished todos the los días. work you've given He me. terminado la I've obra que me finished the work encomendaste. you've given He me. terminado la obra que I've me finished the work you've He given me. terminado con la obra que me diste. I'm not waiting for the world to change. Yo no espero que el mundo cambie. I'm not waiting for a cloud to appear. Yo no espero que una nube aparezca. I've finished the work you've given me. He terminado la obra que me encomendaste. And the fruit is mine, says the Lord. Y el fruto mío es, dice el Señor. Hallelujah. ¿Cuánto dicen aleluya? Hallelujah. ¿Cuánto le alaban? Hallelujah. ¿Cuánto dicen aleluya? So back at John 12, Entonces regresando a Juan 12, Jesus says, now is the judgment of this world. Now the ruler of this world, it will be cast out. Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el gobernador de este mundo. Who was the ruler of this world? ¿Quién era el gobernador de este mundo? That would be Satan. Sería Does he Satanás. say- is he cast out? ¿Ya fue echado fuera? Is he cast out? Dije, ¿ya fue echado fuera? So the devil didn't make you do it. O sea que el diablo no te obligó a hacerlo. The devil didn't make you do it. Dije que el diablo no te obligó a hacerlo. Now is the ruler of this world. Ahora ha sido echado el gobernador de And este then mundo. Jesus says, and if I am lifted up from what? The world or the earth? I will draw. Jesucristo dice, ahora si yo fuese levantado, ¿de dónde? Del mundo, de la tierra. Earth. De la tierra.
Look to your neighbor and explain the difference between world and earth. Mira al que tienes a la par y explícale la diferencia entre el mundo y la tierra. Tell your neighbor what the difference is between world and earth. Dile al que tienes a la par, entiende, papá, la diferencia entre el mundo y la tierra. What's the difference between world and earth? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y la tierra? The sin consciousness of Adam is the mentality of this world. La ciencia pecaminosa de Adán es la mentalidad de este mundo. But you have the Christ consciousness Pero tú ahora tienes una conciencia de Cristo. because you are in him before the foundation of the world. Porque has estado en Él desde antes de la fundación del mundo. And as long as you are there, Y mientras que tú permanezcas ahí, you've finished the work you've been given to do. terminaste la obra que te fue asignada. You finished the work you've been given to do. Terminaste la obra que te fue asignada. Is to be conscious you are in him, not in here. Es el estar consciente que estás en Él y no de que estás aquí hoy. That's when you're baptized in the water and the Spirit, by the way. Es justo ahí, por cierto, cuando eres bautizado en el agua y el Espíritu. What do they call that in the Bible? ¿Cómo le denominan a ello en la Biblia? And you're born again. Cuando naces de nuevo. Hallelujah. Aleluya. So tomorrow I'm going to ask you to preach this message. Así que mañana les voy a pedir que prediquen este mensaje. Y a otros que lo traduzcan. No. So that's enough for today. Creo que con eso ya cubrimos algo bueno esta noche. Dora went to sleep on me. She's done. Creo que Dora se me quedó dormida. Ay, hasta la perra se quedó dormida. Ya, con ella terminamos con eso. Father, thank you. Padre, te damos gracias. We give you thanks, Father, Te damos gracias de corazón, Señor. because we finished the work you've given us. Porque hemos terminado la obra que nos encomendaste. We're done listening to the voices that have condemned us and kept us in this dimension. Ya no seguiremos escuchando las voces que nos condenan y nos atan a esta dimensión. We no longer believe that there's something that has not been finished. Ya no creemos que haya algo que no haya sido culminado. The physical dimension is not the display to validate who we are. La dimensión física no fue diseñada para desplegar nuestro estado o valor. Say that with me. Repito a voz alta, la dimensión natural, The physical dimension is not to validate who you are. a voz alta, la dimensión natural no es para validar quiénes somos hoy en día. Who I am is in him before the foundation of the world. Quien realmente soy está en Él desde antes de la fundación del mundo. And when I say I am, I'm the observed watching the observer. Y cuando digo yo soy el observado viendo al observador. That's next level observation. Es el siguiente nivel de observación.